Y vamos a ir a un texto en Efesios capítulo 6, mientras pueden abrir sus Biblias, y lo vamos a dividir en 4 partes para que de este texto logremos desmenuzar, absorber, recibir lo que más podamos en estas 4 sesiones. Pero antes, mientras buscan su Biblia, quiero nada más presentarles a mi esposa y mi hija que están conmigo. Por ahí atrás, si puedes levantar tu mano, amor, para que te conozcan. Ella es la mexicana que me hizo mexicano. Mi esposa, Paquis, ella es originaria de Matamoros. ¿Hay alguien de Tamaulipas aquí o no? Sí, por allá, unos, ok, bien, arriba Tamaulipas, bien. Mi esposa es originaria de Matamoros y está por ahí mi hija que acaba de cumplir 4 años, que se llama Adasa. Ella nació en Estados Unidos cuando estábamos viviendo allá nos conocimos, estudiando en el seminario. También ahí nos conocimos, nos casamos y hemos servido al Señor en estos años, ya casi 11 años de matrimonio que el Señor nos ha dado, y nuestra hija, así que va a ser un privilegio para nosotros estar aquí. Para los que no saben, van a ver nuestra camioneta ahorita afuera de la casita misionera, que me imagino todos la conocen. Así que por favor nadie ocupe mi estación. No se crean. Es broma. Pero ahí vamos a estar y esperamos conocerles, pasar estos meses o este tiempo que el Señor nos quiera tener aquí con ustedes y crecer juntos para la gloria del Señor. Vamos a ir a Efesios entonces capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 10 al 20 y hoy vamos a darle una lectura completa a todo el texto y luego les voy a explicar cómo lo vamos a dividir en estas 4 sesiones. Entonces vamos a leer de manera alternada y nos unimos en el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Juntos, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces hoy vamos a estar enfocados un poquito más en dar un panorama de este texto y nos vamos a enfocar versículos 10 al 13. Esta primera sesión se llama En el poder de su fuerza. Luego mañana, miércoles y jueves va a ser Armados para la lucha parte 1, Armados para la lucha parte 2. Y el viernes, si el Señor lo permite, vamos con la postura del soldado. ¿Ok? La postura del soldado cristiano. Y quiero hacer algunas observaciones generales simplemente en el texto a simple vista. Noten que 2 veces se menciona estar firmes. Versículo 10, para que podáis estar firmes. Luego versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Dije 2, ¿verdad? Son 3. Estad pues firmes. Esa es la idea del texto. Permanecer firmes. ¿Firmes en qué o en quién? Eso es lo que vamos a ir desmenuzando en estos días. También noten otro énfasis en toda, vestidos de toda, no solo de algunas partes de la armadura, sino toda. Luego dice versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo. Sí, esta lucha implica una vestidura completa, no solo algunas partes, ¿verdad? La razón, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa es la razón por la cual debemos vestirnos de toda la armadura
de Dios. Pero también noten cómo se enfatizan los recursos divinos. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. La armadura no es tuya, es la armadura ¿de quién? De Dios. El escudo de la fe, y luego dice la espada es ¿de quién? Del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? De Dios. Orando en todo tiempo. Se espera que el soldado viva en una comunión de dependencia con su Señor y Salvador. Así que vemos que todos los recursos giran en torno ¿a quién? A Dios. Es la palabra de Dios. Es el Señor mismo nuestra fuerza. Así que a modo de introducción, nuestro texto comienza con por lo demás. Y esto es parte de una serie de instrucciones del apóstol Pablo en esta segunda sección de la carta a los Efesios, que podemos decir básicamente que sigue la carta del patrón del evangelio aplicado, así le llamo yo. Y este mismo patrón ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Colosenses, donde en los primeros 2 capítulos Pablo expone el evangelio y luego aplica el evangelio. Vemos este mismo patrón en Romanos, capítulos 1 al 11, donde se explica el evangelio. Capítulos 2 en adelante se aplica el evangelio. Lo mismo pasa aquí en Efesios. Capítulos 1, 2 y 3 son una exposición del evangelio. Algunos teólogos hablan de las verdades proposicionales de la fe, o algunos hablan de los indicativos del evangelio, para luego pasar a los imperativos del evangelio. Y este orden es muy importante. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Sí? Para los matemáticos por ahí se saben esa regla, ¿no? En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Porque posición es antes que práctica. Primero necesitamos saber quiénes somos para luego saber cómo vivimos. Y de hecho, este mismo patrón sucede en el Antiguo Testamento. Siempre debemos recordar que la ley le fue dada al pueblo después de la liberación, no antes. ¿Sí? En capítulos 4 al 6 vemos entonces la práctica del evangelio, esta serie de instrucciones que son derivadas del evangelio, de nuestra posición en el Señor. Debido a quienes somos, es entonces que hacemos lo que hacemos, no al revés. Y para los que están estudiando teología, esta es una clave pastoral muy importante, muy importante. Posición siempre es antes que práctica, porque el peligro de enfatizar los mandamientos o los imperativos del evangelio sin primero explicar, definir, exponer el evangelio claramente, transforma el cristianismo en mero moralismo. Por eso es tan importante. ¿Sí? Recuerden esto, somos protestantes, no somos testigos de Jehová, ni mormones, ni islámicos. Nosotros tenemos un mensaje poderoso que da nueva vida a los que oyen. El evangelio y el nuevo pacto garantiza una regeneración, un nuevo corazón. Y por eso este texto está en el contexto de hermanos míos. Esta lucha pertenece a los ciudadanos del reino de Dios. No es una lucha para llegar a ser ciudadanos del reino, sino porque somos ciudadanos del reino. Es que ya hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Por eso los primeros 3 capítulos son tan importantes. Si voltean conmigo ahí su Biblia en capítulo 4, es donde comienza esta serie de instrucciones de Pablo, que nos indican cómo vivir. Capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces toda esta segunda mitad de la carta se desprende de esta idea. Ya fuimos llamados a esta gloria eterna en Jesucristo. Por eso es que somos llamados ahora a vivir de esta forma. Y esta va a ser una palabra clave en esta segunda sección de Efesios, la palabra andar. Se va a mencionar varias veces. Pero la clave en los primeros 3 capítulos, por su otra parte, son las frases en Cristo o en Él. El pastor MacArthur anota que 12 veces se menciona en Cristo, en Él, en el amado, en los primeros 3 capítulos. Lo que enfatiza lo que somos, luego lo que hacemos.
Así que esta serie de mandatos de la lucha espiritual, de vestirnos con la armadura de Dios, está primero en el contexto que asume la realidad de la nueva vida en Cristo. Así que esta lucha no es para ganarnos la entrada en el reino de los cielos, sino porque somos miembros del reino de los cielos. Todos los que están unidos a Cristo por la fe. En mi propia experiencia como hijo de pastor, creo que este fue el trabajo más difícil y más duro que el Señor en su gracia tuvo conmigo. Yo era el típico niño bien portado, niño bueno, que me iba bien en la escuela, que mis maestros me felicitaban en la escuela, a mi mamá y que sus hijos y que muy bien portado y que respetuoso y que todo lo demás, pero no era salvo. Y crecí en un contexto donde aprendí a portarme bien, donde aprendí más o menos cuáles son las reglas, ¿verdad?, con las que me podía llevar en paz con mis padres. Pero un día el Señor en su gracia abrió mis ojos a esa realidad. Y como bien dice Martin Lloyd Jones, tal vez yo no me arrepentí de lo peor de mí mismo, el Señor me llevó a arrepentirme de lo mejor de mí mismo, de mi moralismo, de mi falso sentido de autojustificación. Es que yo soy bueno, casi literalmente, ¿no? El cielo debiera recibirme con palmas, mira lo bueno que es, ¿no? No, mis queridos, la puerta del cielo es demasiado baja, nadie va a entrar allí a menos que doble su cuello. Así que esta lucha no persigue el objetivo de ganarnos el cielo. Tenemos que entender esto claramente. Cristo ha conquistado nuestra salvación. Así que esta lucha es más bien una demostración de la genuina profesión de fe de los que verdaderamente pertenecen al reino de Dios. Y estos que verdaderamente pertenecen al reino de Dios, desde el primer día de su regeneración, de su nueva vida, entran en una batalla, en una lucha contra la carne, contra Satanás, contra la tentación, contra el sistema mundanal que se opone a Dios, contra la tentación que viene de afuera y como decían los puritanos, del pecado remanente, las tentaciones que vienen desde adentro. Esta es la fe viva que se demuestra, ¿no? No es la fe de los demonios que hablaba Santiago. Ellos creen y tiemblan. Pero la fe que verdaderamente es fe es una fe que triunfa, es una fe que obra. No es la fe muerta de la que habla Santiago, es esta fe perseverante que triunfa, que fructifica. Esta lucha es para cada cristiano, es también personal. Noten el carácter, ¿no?, tan personal del cual habla Pablo. Hermanos míos, fortaleceos. Y noten que no dice dejen que el Espíritu los fortalezca. Y esto es muy importante porque las perspectivas dentro del mundo evangélico y protestante acerca de la santificación, yo creo que la perspectiva reformada es la que mejor capta ambas realidades, tanto de la dependencia del poder y la vida de Cristo, que por ejemplo la perspectiva de Keswick, y muchos lo pronuncian de diferentes formas, pero ellos decían, la vida cristiana es una entera dependencia, solamente deja que Cristo viva su vida en ti. Pero el llamado es al cristiano, dice, toma tú la armadura, no solo dice, deja que Cristo la tome por ti, deja que Cristo gane tus batallas, ¿no? Entendemos que el poder es del Señor, pero el llamado es al cristiano a mortificar el pecado, por ejemplo. El llamado al cristiano es quitarse esas ropas viejas y vestirse del nuevo hombre. En ese sentido, hay una santa batalla que todos libramos. Me encanta y voy a citar varias veces a los puritanos aquí porque en este tema los he leído mucho. Como decía Richard Sibbes, ¿no? Esta es la santa violencia del reino de Dios. La que toma las armas de la guerra de Dios para ganar sobre el pecado remanente. Esa vieja carne que queda aún en nosotros, pero también las tentaciones que vienen de afuera, ¿no? El mundo, el sistema mundanal que se opone a Dios, a su reino, a la proclamación del evangelio, se opone a la verdad, pero también se opone a tu santidad. Una lucha contra la mentira, la distorsión de la verdad.
El carácter bien personal toma toda la armadura para resistir, estar ceñidos, ¿no? Es un llamado al cristiano. Hay una parte activa en nuestra santificación que tiene que ver con esta lucha. Nadie, y esto es algo que me enseñó mi papá, decía: hijo, yo no puedo leer la Biblia por ti. Tú tienes que tomar las armas de esta milicia en el poder del Espíritu de Dios y pelear tus propias batallas. Porque todos somos tentados en diferentes formas. Hay cosas que tal vez para ti son una tentación alta, que va a demandar un grado de dependencia y de búsqueda de Cristo hasta el día que entres en la gloria. Pero a lo mejor esa misma batalla que recia en tu alma, en tu vida, en tu corazón, para mí no significa nada. Así que cada cristiano tiene su propio contexto de lucha, sus propias debilidades. Cada cristiano va a tener que destruir ciertas mentiras con las que ha crecido, o que por negligencia en estudiar la verdad ha perseverado en ciertas mentiras, que van a tener que ser destruidas. Precisamente esta es la idea del yelmo de la salvación, ¿no? Con el poder del evangelio, la claridad del evangelio. William Gurnall, y aquí voy a citar a este hermano, que escribió un libro magnífico, si alguna vez lo quiere leer, El soldado con toda la armadura de Dios. Tiene como solo el índice del libro son como 60 páginas, y no estoy exagerando. Pero si alguna vez lo quiere leer, o El soldado cristiano, también es otro buen libro, de Thomas Watson. Aquí voy a citar a Gurnall, que dice: el combate es una lucha. En una lucha, es mucho más duro que en una batalla de ejércitos. Porque en una batalla de ejército, dice, aunque dure mucho tiempo, el soldado no siempre lucha, ¿verdad? A veces un batallón va a descanso, el otro está luchando, y hay uno que otro soldado medio flojo que se esconde detrás de un árbol y no te das cuenta porque son miles, ¿no? Batallones ahí en una lucha. De hecho, dice Gurnall, hasta puede terminar sin un solo rasguño, ya que la guerra del enemigo no apunta a un solo hombre, sino a un regimiento. Sin embargo, la lucha greco-romana, que es muy posible que es la que Pablo tenía en mente aquí, es una lucha cuerpo a cuerpo, en la que cada luchador es el objetivo de la furia de su contrario. Y cada luchador es sacudido y probado hasta que resulte victorioso. Te guste o no, entrarás en el cuadrilátero con Satanás, con sus demonios, principados y todo el sistema mundanal controlado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Efesios 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Te guste o no, entrarás en el cuadrilátero. Satanás no solo tiene un odio generalizado contra el ejército de cristianos, sino una furia particular contra cada uno de los hijos de Dios. Así que en una guerra de ejército tú dices, bueno, tal vez me escondo por aquí y paso desapercibido, nadie se va a dar cuenta, pero estamos hablando de una lucha mucho más personal, mucho más recia y feroz de lo que nosotros nos atrevemos a confesar. La buena noticia es que tenemos un Salvador mucho más poderoso de lo que nosotros llegamos a entender, y que nosotros somos más débiles de lo que nos atrevemos a confesar. Y de hecho, mientras más piadosa es la persona, más débil se puede ver a sí misma. ¿Sí? Estos recursos espirituales tienen la idea de que el cristiano se mantendrá firme. ¿Sí? Se mantendrá firme. El soldado simplemente se pone de pie confiando en la victoria que Cristo ya consumó en la cruz. Esta lucha es particular. Noten ahora que el mismo apóstol Pablo se incluye en la lucha. Ni los apóstoles estaban exentos. A lo mejor tú dices, mira, cuando ya sea pastor, o a lo mejor algunos solteros dicen, mira, cuando ya esté casado seguro ya no voy a tener más luchas con la pornografía, con la lujuria. No, quítate esa mentira de una vez. Noten que Pablo comienza hablando en tercera persona, dice, hermanos míos, fortaleceos, como literalmente diciéndole a ustedes, pero luego en versículo 2 dice, porque no tenemos. O sea, ni el propio Pablo se pudo abstener de esta lucha.
Todos los cristianos deberán luchar en ciertas maneras y en muchas maneras contra los ataques del enemigo y de su propia carne y del mundo y la tentación. Es particular esta lucha. Inicia en el nuevo nacimiento y termina con la muerte física. Joel Beeke dice: si usted es un verdadero creyente, Satanás lo odia. Y lo odia porque usted ahora es la imagen de Cristo. Porque usted es una singular obra de Dios creada en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Recuerdan? Efesios 2:10. Somos poema de Dios, creados en Cristo. Ahora unidos a Cristo. Satanás odia no solo al pueblo de Dios en su sentido general. Ahora debemos recordar que esta lucha es principalmente una lucha contra la verdad. Segunda a los Corintios capítulo 10, el mismo Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Inmediatamente que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Su objetivo es impedir la verdad proclamada, pero también impedir la verdad aplicada. Por eso es padre de mentira y engañador desde el principio. Él no ha cambiado la estrategia del Edén. Su objetivo no solo es impedir la proclamación del Evangelio. Ahora, a esto también tenemos que agregar un aspecto de nuestras mentes caídas. ¿Sí? Aparte de la incomprensibilidad de Dios, es decir, que nuestra mente finita nunca van a comprender de una forma exhaustiva a la perfección la mente de Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Verdad? Ese es uno de los atributos de Dios en teología propia, la incomprensibilidad de Dios. Pero aparte de eso, nosotros estamos en un cuerpo caído y todavía nuestra mente no solo es finita, sino también caída. Y hemos crecido en un contexto en donde tal vez muchos de nuestros padres no nos han expuesto claramente a la verdad. Y también hemos crecido siendo negligentes a exponernos lo suficiente a la verdad para destruir todo argumento que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. La meta final es interrumpir la verdad, distorsionar la verdad, suprimir la predicación del Evangelio, pero también impedir el deleite en la verdad. ¿De qué formas enfrenta el creyente oposición? Pueden ser calumnias, Mateo capítulo 5, versículo 11. Podemos ser calumniados y blasfemados. Mateo capítulo 10, versículo 22. Podemos recibir rechazo y odio de nuestros familiares más cercanos por causa de la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Podemos ser encarcelados y despojados de nuestros bienes. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 11, podemos ser objeto de martirio y castigo físico, como sufren muchos de nuestros hermanos en el mundo por causa de la verdad. Pero hay también una batalla que es más fuerte de este lado del mundo, en Occidente, que es más bien ideológica. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5, o tal vez filosófica si queremos llamarle. Pero hay también una oposición contra la verdad a través de la falsa religión. Colosenses 2 del 8 al 10. Y Efesios 6, obviamente aquí nos pone en esta lucha espiritual que tiene que ver con la conquista del reino de Dios en lo más profundo de nuestras almas. Cuando el Señor Jesús dijo que los que le siguieran y le conocieran tendrían vida en abundancia, Jesús estaba hablando en serio. El Señor de verdad quiere que los suyos gocen de Él para siempre y tengan una vida abundante en Él. Y Satanás hará todo lo posible para impedir eso. El puritano Thomas Brooks nos aconseja en otro libro recomendado que se llama Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Dice: Cristo, la Escritura, tu propio corazón y los estratagemas de Satanás son las 4 cosas primordiales que usted debe estudiar y buscar entender con mayor determinación. Si tú dedicas tu vida y tu alma a conocer a Cristo,
la escritura en profundidad, las propias debilidades de tu corazón, para entender también la forma en que Satanás obra. Como alguien ha dicho por ahí, Satanás no es creativo. Dios es extremadamente creativo. Mira la creación, su poder, su gloria, su inteligencia, su sabiduría. Satanás no es creativo. Siempre hace las mismas cosas. Los ingenuos somos nosotros, que siempre caemos en las mismas mentiras. Por eso necesitamos la verdad de Dios. Pero Pablo ahora nos quiere enfatizar una cosa en particular. Vamos a entrar más profundo al valor de la verdad y la espada del Espíritu más adelante. Pero hoy quiero enfatizar que Él no solo nos hace un llamado a esta lucha, Él también nos hace un llamado a la dependencia de un poder externo a nosotros. Ese poder que viene del Señor. Pero quiero que noten un detalle aquí. Él dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y parece como que una redundancia, ¿verdad? Pero hay algo muy, muy particular aquí que quiero que noten. Que el primer llamado de Pablo en la lucha espiritual es ir a Cristo. Es ir a una persona. A lo mejor algunos de ustedes luchan con una tentación, con un pecado, con la carne. O algunos de ustedes estén ahora mismo derrotados en algún pecado y tú dices, ¿qué tengo que hacer para vencer esto? ¿Qué tengo que hacer para vencer esto? Y noten que el primer llamado de Pablo, ¿cuál es? En el Señor. Él habla de una persona, de un individuo. Y es exactamente lo mismo que hizo Pablo. Vamos rápidamente a Romanos 7. Cuando Pablo en Romanos 7 está hablando de su propia experiencia, aquí yo sé que hay debate entre los teólogos si era antes o después de la conversión. Romanos 7, no me voy a meter en ese debate ahora. Pero quiero que noten una cosa muy interesante. Cuando Pablo dice ahí en versículo 24 en Romanos 7, es su misma fórmula. Miserable de mí, dice él, miserable de mí. Y él viene hablando en el contexto, ¿no? De esta lucha que él sentía y todo lo demás. Miserable de mí. Pero quiero que noten un detalle en la pregunta que hace Pablo. ¿Qué pregunta hace Pablo? Después del miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿cuál sería la diferencia si la pregunta de Pablo hubiera sido, ¿qué me librará? ¿Sí se dan cuenta? Cuando él está hablando de su propia desesperación, porque esta imagen del cuerpo de muerte, ¿qué era? Que en ese tiempo en muchas partes se practicaba que si una persona era un homicida, la forma en que él pagaba ese homicidio era amarrar a su cuerpo el cadáver de la persona que él mató, para que la pudrición de ese cuerpo infectara a la persona y muriera en un proceso de degradación lenta. Y él podía sentir literalmente el olor a muerto amarrado a su cuerpo. Y Pablo usa esta imagen para decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la clave aquí primera es que nuestra libertad, nuestro triunfo, nuestra victoria está en un alguien, no en un algo. Está en una persona. Por eso Pablo dice, fortalezcanse en el Señor. Esto tiene que ver con la comunión con alguien. Y si tú estás luchando con un pecado específico ahora mismo y estás pensando en cuál es la fórmula, tengo que hacer estas tres cosas. Bueno, es cierto que hay que tomar un cierto nivel de estrategia, hay que pensar en ciertas cosas, pero el primer llamado de Pablo es a un alguien. ¿Quién es ese alguien? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo. Es un llamado a estar en comunión con Él. Paradójicamente, ¿no? La lucha espiritual pretende hacernos un daño y como Dios es tan infinitamente sabio, Él lo torna todo para bien y para su gloria. ¿Y sabes qué propósito tiene la lucha espiritual? Llevarte a mirar a Cristo, a estar con Él. Esa debilidad que tú sientes frente a cualquier pecado, ¿sabes cuál es el propósito glorioso de Dios? Atraerte a Cristo y mantenerte lo más cerca de Él posible. Y mientras más consciente eres de tu debilidad, más cerca quieres estar de tu Salvador. De su plenitud, decía Juan, tomamos todo, gracia sobre gracia. Este Salvador es una fuente infinita de gracia, suficiente para todo su pueblo.
Esta lucha contra Satanás y el sistema mundanal, la carne, la tentación, la mentira, aunque es recia y difícil, tiene una bendición paradójica. Nos mantendrá cerca de Cristo. ¿Sabes qué? ¿Hay algo más grande que el cielo pueda darnos? No hay nada más grande que el cielo pueda darnos. Así que la bendición de ser débiles, ¿cuál es? Que Cristo nos atrae a gozar de Él para siempre. Es el llamado a deleitarnos en una persona. Por eso teólogos como Paul Tripp y otros enseñan que la lucha contra el pecado es una lucha de deleites. El punto aquí es: busca en Cristo un deleite mayor que la pornografía. Busca en Cristo un deleite mayor que tus problemas personales, emocionales, tus tentaciones. Cristo es un deleite mayor que cualquier deleite temporal que el pecado pueda ofrecerte. Así que fortalezcanse en el Señor. Es una persona, y luego entonces toma del poder de su fuerza. Él decía: apartado de mí nada pueden hacer. Porque esta lucha implica no solo un llamado a estar en el Señor, es en las fuerzas del Señor, con la armadura del Señor, con los recursos del Señor, con la verdad del Señor. La victoria es del Señor. Así que la bendición más grande de nuestra propia debilidad ante la tentación y el pecado remanente en nuestras almas, ¿cuál es? Que el Señor nos llama a estar cerca de Él. Apartados de mí nada podéis hacer. Vengan a mí todos los sedientos. Así termina, ¿no? La misma escritura. El que tenga sed, venga. Eres débil, bienvenido al club de los débiles. Corre a Cristo, en Él hay mayor deleite que en el pecado. En Él hay suficiente poder para la victoria. En Él hay suficiente belleza para tus necesidades más profundas del alma. Cristo es suficiente. Cristo es el agua viva. Y de verdad le estaba hablando en serio. De tu interior correrán ríos de agua viva en la medida que más conoces y disfrutas a Cristo. El Señor quiere que tengas una vida abundante en Él. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 127, dice: ¿cuál es la sexta súplica del Padre Nuestro? Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, como rezan algunas traducciones. Es decir, dado que nosotros mismos no podríamos subsistir un solo instante, y dado que nuestros enemigos mortales son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, que nos hacen continua guerra, dígnate, Señor, a sostenernos, a fortificarnos en la potencia de tu Espíritu Santo, para que podamos resistirles valerosamente y no sucumbir en este combate espiritual hasta que logremos la victoria. Dígnate, Señor, a socorrernos en nuestra debilidad y fortalecernos. Oh, queridos jóvenes, ustedes tienen una oportunidad que muchas personas desearían. En los tiempos de consejería pastoral, ¿cuántas personas me han dicho: si yo volviera a tener 15, 17, 18 años, no cometería todos estos errores que me avergüenzan y que me han perseguido el resto de mi vida? Ustedes tienen una oportunidad que mucha gente desearía. No ignoren las maquinaciones de Satanás. El mundo está contra ustedes. El sistema mundanal nunca pensará en la santificación de ustedes. Nunca pensará en sus almas. Nunca. No crean las mentiras de Satanás, ni de la cultura, ni del mundo, ni las que ustedes mismos se han creído o se han inventado. El tentador, el acusador, el homicida, el padre de mentira, el gran dragón, la serpiente antigua, el Dios de este siglo no tiene nada bueno para darte. No creas sus mentiras. Solo Cristo es verdadera agua que sacia el alma. No busques en alguien, en otro alguien, lo que solo Cristo puede darte, querido. No seas ingenuo, esta batalla es demasiado grande para ti. Pero la buena noticia es que tenemos un Salvador poderoso y suficiente que puede llevarnos de triunfo en triunfo y guardarnos hasta aquel día. Eso es lo que decía Pablo. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Si algunos de ustedes están desatendidos
O tú me escuchas y dices, está exagerando demasiado. Querido, el lenguaje de Pablo aquí no es que la vida cristiana es un viaje de picnic a la orilla del río el sábado. Es una lucha por tu alma. Tómala en serio. Toma en serio esta lucha. Como dice Gurnall en su libro, si eres un soldado serio, no coquetees con ninguno de estos deseos de tu alma que sean inferiores a Cristo. Serán como rameras prostitutas que te robarán el corazón. Por eso el llamado de Pablo es a una persona: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor? Primero, porque necesitamos fortaleza en esta batalla. Segundo, porque necesitamos fuerzas que no están en nosotros, que vienen de Él. Tercero, porque nosotros no somos nuestra propia fuente de fortaleza para la victoria. Cuarto, porque esta oposición espiritual es mucho mayor de lo que tú podrías enfrentar por ti mismo. Hablaba hace un tiempo con un joven que tenía una vida destruida por la pornografía y venía y me decía, estaba literalmente llorando, no estoy exagerando, llorando de rodillas. Yo no puedo. Le dije, bienvenido al club de los débiles. Gloria al Señor, por fin lo has visto. No puedes, pero Cristo sí. Esa es la fuerza del Señor, esa es la gracia de Dios. Miren, en el mundo la grandeza de un capitán depende del tamaño de su ejército. Pero en el reino de Dios no. El ejército depende de la grandeza de su capitán. Cristo es nuestro capitán. Él ha conquistado nuestra redención y todas las cosas para la vida y la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amados, no te dejes abrumar por el temor. Sí, la lucha es recia, pero sigue adelante con valor. Tienes un gran capitán y Cristo tiene suficiente gracia para que venzas, suficiente gracia para guardarte, suficiente gracia para mostrar su gloria en tu debilidad. El final de esta batalla no depende de tu capacidad, depende de Dios. Quiero terminar con esta última cita de John Downey, que escribió en 1652. Si en efecto consideramos la fuerza de nuestros enemigos y consideramos nuestras propias debilidades, pudiéramos desanimarnos para entrar a este combate. Pero cuando miramos a nuestro gran capitán Cristo, cuyo amor por nosotros no es menos que su poder, es decir, ambos infinitos, entonces recuerda, el enemigo ya está vencido. Toma las fuerzas del Señor, su gracia será suficiente para ti. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta breve introducción hoy a este tema que estaremos viendo en estas semanas, en estos días, si nos das vida. Ruego, Dios, que la ineptitud de mis palabras muestres el poder de tu Espíritu y como recién cantábamos, podamos ver la gloria de nuestro gran capitán, la suficiencia, la belleza, el sabor tan dulce de las mieles que destilan de tu trono, Señor, delicias a tu diestra para siempre. Cristo es más dulce que cualquier pecado engañoso, que cualquier tentación que nos atrae. Cristo es más dulce, Cristo es más precioso, Cristo es más glorioso. Señor, danos ojos para ver esa realidad. Tú eres poderoso para que vivamos una vida plena para tu gloria. Que tu verdad rompa todas las mentiras que hemos abrazado en nuestra mente. Señor, pero sobre todo este llamado a fortalecernos en este alguien, en este Cristo tan precioso y glorioso, suficiente para su pueblo, glorioso vencedor. Señor, hoy miramos a Cristo y en nuestra debilidad clamamos hoy juntos delante de ti, Señor. Fortalécenos en el poder de tu gracia. Tomamos de Cristo gracia sobre gracia y gracia sobre gracia infinita para siempre. Señor, danos la victoria. Danos victoria para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén.